Muchas gracias, jóvenes. Muy buenos días. Vamos a iniciar la primera parte de la clase de hoy, que corresponde a la clase de cirugía urgencias en relación a la primera parte que vamos a ver. La clase anterior revisamos lo que corresponde a las lesiones del plexo braquial, del plexo lumbosacro, particularmente de cada uno de estos. Pero desde el punto de vista anatómico, los plexos no solamente se pueden lesionar, sino que también son estructuras anatómicas que permiten realizar a través de sus diferentes ramas y diferentes técnicas, las que corresponden a las técnicas de bloqueo. Es importante que ustedes los conozcan en este contexto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la medicina general o la medicina familiar, es importante conocer de qué manera, de forma profesional, los médicos y en particular los anestesiólogos están capacitados para realizar técnicas de bloqueo prácticamente y algunos aspectos de la anestesia local que nos corresponde conocer y podemos aplicar como médicos generales en el contacto de pacientes en el primer nivel de atención. El primer bloqueo que vamos a revisar se conoce como bloqueo interescalénico, que consiste básicamente en la anestesia de tipo regional, porque vamos a ver procedimientos anestésicos de tipo regional, de tipo general y de tipo local. Desde el punto de vista regional, el bloqueo interescalénico es la técnica más proximal de anestesia del plexo braquial, en donde su principal indicación cuando se van a realizar procedimientos quirúrgicos a nivel del hombro y en particular de la parte proximal de la extremidad superior, los médicos anestesiólogos realizan este procedimiento para llevar a cabo una cirugía sin que se ponga en riesgo a un paciente si hay algún riesgo que ponga algún riesgo en relación a un procedimiento de anestesia general. Los bloqueos regionales permiten tener al paciente despierto, pero bloqueadas todas sus raíces, dependiendo del sitio que se aplique el bloqueo para realizar procedimientos quirúrgicos. Entonces, el bloqueo interescalénico es el que comúnmente se utiliza en las cirugías de la extremidad superior, particularmente en el hombro y la parte proximal. Cuando se realizan cirugías en territorios por debajo del codo, pues los bloqueos son más distales, debido a que mediante este abordaje resulta difícil bloquear las raíces de C8 y T1. Este procedimiento se realiza mediante la aplicación de anestésicos. Los anestésicos de tipo regional y local varían en cuanto a concentración, en cuanto a nombre, y aquí vamos a utilizar los nombres genéricos y después algunos nombres que ustedes durante la práctica clínica se van a familiarizar. En primer lugar, desde el punto de vista de la utilización en los quirófanos, cuando se utiliza el bloqueo interescalénico, como está señalado ahí, el anestésico local más comúnmente utilizado en Estados Unidos y en algunos lugares donde se cuenta con este medicamento se utiliza la mepivacaína. También se puede utilizar la lidocaína, que ustedes conocen en la terminología habitual como la xilocaína, que no es más que el componente de lidocaína en diferentes porcentajes, al 1 o al 2%, y que pueden contener adrenalina o epinefrina o con o sin. Y además se le añade un poquito de bicarbonato para procedimientos que son de corta y mediana duración. Cuando requerimos que la anestesia sea un poco más prolongada, más allá de 1 hora o 2 horas, entonces el anestésico que utilizan los anestesiólogos desde el punto de vista de su aplicación a través de un catéter en el bloqueo interescalénico para administración es la bupivacaína. Entonces, mepivacaína, lidocaína y bupivacaína como medicamentos para realizar los procedimientos a nivel del bloqueo interescalénico, pero también estas sustancias las podemos utilizar a nivel local. Obviamente, para realizar el bloqueo interescalénico, el conocimiento de la anatomía, la identificación correcta del espacio interescalénico son esenciales para poder realizarlo. Muchos anestesiólogos lo utilizan de manera guiada con aplicación de ultrasonido para poder identificar todas estas estructuras y realizar el procedimiento como ahí se muestra. Obviamente este procedimiento únicamente se realiza en el quirófano con todas las técnicas de asepsia y antisepsia
para evitar cualquier complicación en la aplicación de este anestésico. Desde el punto de vista del otro bloqueo regional que se utiliza de manera común para procedimientos quirúrgicos de lo que corresponde al abdomen y a la extremidad inferior, es el bloqueo epidural. ¿Qué es el bloqueo epidural? Es un procedimiento que consiste en la introducción de un anestésico y un corticosteroide en algunas ocasiones, pero básicamente es la aplicación de un anestésico en el espacio epidural, realizando una punción lumbar. También se utiliza, todos estos procedimientos son en el quirófano. La posición del paciente, como ustedes ven, es en decúbito lateral. Algunos anestesiólogos prefieren la posición sentada, identificar el espacio de L2 que corresponde a las crestas ilíacas, por eso se señala ahí. Y también se utiliza este procedimiento como técnica de anestesia y analgesia, por ejemplo, durante el trabajo del parto. Entonces, es un bloqueo, el bloqueo epidural es una punción lumbar donde identificamos el espacio epidural a través de una punción y se aplica el anestésico y un catéter para manejar de manera adecuada la administración de medicamentos si se requiere más allá de la dosis inicial. ¿Dónde está el espacio epidural? Este es un esquema donde podemos localizar el espacio epidural. Como ustedes ven, está dentro del conducto vertebral, entre el ligamento amarillo, que es el ligamento interlaminario, que está entre las láminas de los arcos vertebrales, y por encima de la dura madre. El anestésico local se inyecta en este espacio, se distribuye en sentido ascendente y descendente, y se bloquean los nervios espinales en su trayecto desde la médula hasta los agujeros intervertebrales. Es uno de los procedimientos anestésicos más comúnmente utilizados en cualquier procedimiento del área de la cirugía que involucre de la cintura hacia abajo, particularmente cuando las condiciones lo permiten y las condiciones de la columna vertebral en sí también lo permiten, en los procedimientos de cirugía abdominal, cirugía pélvica, ginecológica, obstétrica, o bien en cirugía ortopédica y trauma para trabajar sobre alguna lesión de la cadera y de los miembros inferiores. Los bloqueos regionales nos permiten que el paciente se encuentre despierto durante el procedimiento quirúrgico, esto es, que únicamente se produce la anestesia regional del segmento que se requiera para realizar un procedimiento quirúrgico. Estos son los dos más frecuentes. La anestesia epidural es una anestesia raquídea, es lo que comúnmente la gente dice, me aplicaron la raquia, pero no se llama raquia. Esto es lo que maneja la gente que no conoce. Los médicos utilizamos el término de anestesia regional igual a anestesia epidural. Por lo general, la anestesia epidural, pues como ustedes ven, se aplica en el espacio epi o extradural o peridural, y los términos que aplicamos para esto son sinónimos que se pueden utilizar de manera indistinta. Anestesia, bloqueo epidural, peridural o extradural, son sinónimos. En esta imagen ustedes ven como en el quirófano, en una posición determinada, el anestesiólogo aplica la punción lumbar y dentro de esa punción lumbar, en una cánula que está perforada, se introduce un catéter para administrar el anestésico. Y con esto se produce un bloqueo regional que permite trabajar cualquier segmento anatómico de los ya mencionados para procedimientos quirúrgicos, etc. La aguja penetra en el conducto vertebral y accidentalmente, si no se conoce la técnica, se puede producir una punción accidental porque pasamos al espacio subaracnoideo. Por lo tanto, es esencial garantizar procedimientos que se llevan única y exclusivamente, procedimientos de anestesia regional en el quirófano, garantizando la asepsia durante este procedimiento. Obviamente se lleva a cabo con guantes estériles, trabajando en un campo estéril. Esto no lo hacemos en ningún consultorio ni en ningún área de urgencias, se hacen en los quirófanos. Sin embargo, cuando se requiere de una punción lumbar, pero con métodos diagnósticos para obtener líquido espinal o líquido cefalorraquídeo, la técnica de asepsia y antisepsia es exactamente la misma, pero
se puede realizar a nivel de hospital. Nunca se realiza en ningún otro lugar, en ningún consultorio. Son procedimientos que requieren garantizar la máxima asepsia y antisepsia para evitar cualquier proceso infeccioso de manera accidental. En esa imagen se muestran los elementos que intervienen. Una aguja específica para la punción lumbar que está anulada, a través de la cual se puede introducir el catéter que nos va a permitir controlar la administración del anestésico durante el procedimiento, y una vez terminado el procedimiento se realiza el retiro de este catéter y se sella el sitio de la punción. Esto es con relación a los bloqueos regionales. Desde el punto de vista local, ¿qué es la anestesia local? Es el procedimiento más comúnmente utilizado para realizar cualquier sutura de herida, lesiones, lavado de una herida, mediante la aplicación en un área pequeña del cuerpo y que causa una pérdida temporal de la sensibilidad en el sitio donde se aplica. El paciente está despierto. Sin embargo, pues al aplicar el anestésico, el paciente no tiene sensibilidad en el área del cuerpo aplicada. También se siguen las medidas de asepsia y antisepsia. Esto se hace con la colocándose guantes estériles, aseando muy bien el sitio de la punción, colocando campos estériles y utilizando jeringa y agujas desechables. La anestesia local, ¿en qué consiste? La anestesia local es cualquier técnica que sirve para inducir la ausencia de sensación en una parte específica del cuerpo. Generalmente se menciona como anestesia y induce analgesia, evita el dolor a nivel local. En el sentido estricto, la anestesia local es la anestesia de una pequeña parte del cuerpo, como por ejemplo la anestesia local que utilizan los odontólogos durante sus procedimientos odontológicos, o bien un área de la piel que vamos a curar, que vamos a suturar. Y los anestésicos locales varían en sus propiedades farmacológicas y se utilizan en diversas técnicas de anestesia local. Los anestésicos locales, que son los mismos medicamentos que vimos anteriormente en la aplicación de los bloqueos regionales, y que son agentes químicos que interrumpen la conducción nerviosa en una zona localizada, pero de forma transitoria y obviamente reversible. El genérico de estos medicamentos son las amidas, que incluyen la lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína, la pilocarpina, etidocaína y todos estos. Estables en solución, pero aquí lo importante es que se metabolizan en el hígado y vienen en presentaciones para poder utilizar esta solución en diferentes procedimientos, ya que habitualmente la anestesia local utilizamos 1, 2, 3 y hasta 5 centímetros, y estos frascos vienen en una mayor dosis, por lo tanto pueden ser reutilizados cuando requerimos aplicarlo para otro paciente. ¿Cuál es la dosificación? Pues la dosificación varía según el tipo de anestésico, el peso del paciente, si el paciente tiene alguna enfermedad de base, una comorbilidad, la vía de administración y obviamente si le asociamos un vasoconstrictor. La lidocaína al 1 y 2% viene simple y también viene en presentación con un vasoconstrictor denominado epinefrina cuando vamos a realizar la administración en una zona que no se ponga en riesgo la circulación de ese segmento. Podemos utilizar con epinefrina o con vasoconstrictor. Cuando se trata de anestesiar zonas distales, como los dedos de la mano, como en el caso de heridas distales, entonces ahí preferimos utilizar la lidocaína simple, sin vasoconstrictor, para evitar necrosis o alteración circulatoria en regiones distales. Aquí están algunas de las características más importantes porque tienen duración, cuando inicia su acción. Y entonces aquí quiero referirme en particular a la lidocaína, que es el tercer medicamento que está señalado en esta tabla, cuya acción e inicio de acción es muy rápida desde el punto de vista local, de 2 a 4 minutos una vez administrada. Tiene una duración entre 40 y 60 minutos y desde el punto de vista de su propiedad y efectos secundarios es el más habitual que utilizamos. Produce una vasodilatación moderada y después están los demás. Pero aquí lo importante es identificar la lidocaína,
en sus presentaciones, como ya les mencioné. Cada uno de estos medicamentos tiene un inicio de acción lenta o rápida o de acción intermedia, y la duración, pues por ejemplo, la bupivacaína tiene una duración más allá de 60 minutos, por esto es que es uno de los medicamentos más frecuentemente utilizados cuando se trata de anestesia de bloqueos regionales por el tipo de procedimiento. Hay otros procedimientos que no tienen que ver con la aplicación de estos medicamentos que acabamos de ver para los bloqueos regionales y para los bloqueos y para la anestesia local. Cuando ustedes es la aplicación de un medicamento por la vía intravenosa, esta se aplica, es una combinación de medicamentos que se utilizan para procedimientos quirúrgicos cortos, rápidos y de no mucha duración. Es una combinación de medicamentos que ayudan al paciente a relajarse a través de un sedante y bloquean el dolor durante un procedimiento médico o dental. El efecto del medicamento desaparece de manera muy rápida, de manera que se utilizan, como yo les mencionaba, la sedación para procedimientos cortos y sencillos. Por ejemplo, el paciente va a ser sometido a un legrado diagnóstico desde el punto de vista ginecológico u obstétrico, se utiliza una sedación para realizar esto. Si se va a realizar una biopsia o un procedimiento endoscópico, donde van a introducir una herramienta que utilizan los médicos gastroenterólogos endoscopistas, para poder realizarlo con un paciente tranquilo y relajado, se le administran medicamentos por vía intravenosa que son sedantes para producir una relajación y bloquear el dolor. Como el procedimiento es corto y es sencillo, no hay realmente tanto riesgo. También los anestesiólogos son quienes aplican la sedación que se realiza en un quirófano o en un área de urgencias donde el procedimiento que se va a realizar es relativamente corto, como por ejemplo en la manipulación de algunas fracturas, para manipular una luxación, etcétera. Entonces, si el procedimiento va a ser corto y no complicado o muy sencillo, los anestesiólogos prefieren utilizar el procedimiento de la sedación a través de la administración por vía intravenosa de algunos medicamentos que vamos a ver. La sedación por vía intravenosa se consigue mediante la administración de un medicamento, generalmente mediante la solución diluida en suero. Esta imagen que ustedes ven arriba es la aplicación de un medicamento conocido, que es uno de los sedantes más frecuentes, conocido como Propofol, que se administra por vía intravenosa, se diluye a través de una solución intravenosa, permite una introducción muy lenta y sin molestias por medio de un gotero que permite su correcta dosificación para no pasarnos y producir alguna complicación de tipo cardiovascular o un paro respiratorio. ¿En qué se diferencia la anestesia de la sedación? La sedación consiste en la administración de fármacos que favorecen la relajación y que también pueden ser parte de un procedimiento anestésico completo. ¿Cuáles son algunos de los medicamentos que se utilizan desde el punto de vista de sedación y anestesia general intravenosa de corta duración? Estos son los fármacos: el midazolam, el etomidato, el fentanilo o fentanil. En este tipo de dosis es importante conocer los nombres para que ustedes sepan cuáles son los medicamentos que se aplican durante un procedimiento de sedación en el quirófano. Hay 4 niveles de sedación, puede ser mínima, superficial, profunda o bien para procedimientos anestésicos. Y los fármacos de inducción ante un procedimiento de anestesia general previo a la intubación y la administración de gases anestésicos, para poder relajar al paciente se requiere una sedación inicial o de inducción, donde la ketamina, el midazolam y el propofol, que son de los más frecuentemente utilizados. Pero hay que tener mucho cuidado en la administración y la dosificación, por eso es importante conocer la farmacología de estos medicamentos, ya que un sedante, ¿qué es lo que ocurre? Desde el punto de vista de su bioquímica, el sedante es una sustancia química que deprime el sistema nervioso central, provoca efectos potenciadores entre calma, relajación y reducción de la ansiedad, adormecimiento, y muy importante es que disminuye la respiración y hay un retardo de los reflejos.
Y un sedante también se puede denominar tranquilizante, los antidepresivos, ansiolíticos, etcétera, medicamentos que sirven para inducir el sueño, o sedantes hipnóticos. La cantidad de contraindicaciones y efectos supresores o potenciadores obliga a extremar la ayuda terapéutica profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que si no conocemos la farmacología y las dosis de administración a altas dosis o en condiciones de abuso, estos medicamentos pueden ocasionar, depresión del sistema respiratorio, porque deprimen el sistema nervioso central y por consecuencia causan inconsciencia o desafortunadamente la muerte. En la actualidad, la sedación es un procedimiento anestésico muy popular, ya que hay nuevas técnicas y medicamentos de acción más corta y con efectos menos secundarios que permiten realizar procedimientos como la imagen que vemos a la derecha, procedimientos de endoscopía, procedimientos de manipulación, diversos procedimientos desde el punto de vista quirúrgico o de diagnóstico que mediante una sedación pueden mantener al paciente sedado, sin dolor y que permiten realizar el procedimiento, ya sea un procedimiento endoscópico o un procedimiento quirúrgico menor, que permita la recuperación completa y sin efectos secundarios para ese paciente. ¿Cuál es el objetivo de la sedación? Pues es producir un efecto donde el paciente se encuentre relajado y tranquilo, como ya vimos. ¿Y cuáles son las metas en realizar? ¿Quiénes son los que están al cuidado en cualquier procedimiento quirúrgico? El anestesiólogo y el cirujano. El anestesiólogo y el cirujano de estos procedimientos como la sedación, el bloqueo, los bloqueos regionales, epidurales, peridurales, o bloqueo interescalénico, anestesiólogo y cirujano son los directamente responsables del cuidado de ese paciente y de la administración de los medicamentos que se realizan previo a la cirugía, durante y post cirugía, básicamente anestesiólogo y cirujano. Desde el punto de vista de las metas a utilizar en la sedación, ¿cuáles son las metas? Reducir la ansiedad del paciente, disminuir el dolor, aumentar la tolerancia en algunos procedimientos, evitar riesgos asociados a un procedimiento de anestesia general y producen amnesia del procedimiento de la cirugía. Es una recuperación más rápida que permite el egreso hospitalario de manera más rápida en comparación con la anestesia general y produce menos complicaciones postoperatorias que con la anestesia general. La anestesia general no la abordamos aquí porque esto forma parte del curso de cirugía urgencias de cuarto año. La anestesia general es el procedimiento que se realiza mediante la intubación endotraqueal u orotraqueal, que a través de una cánula introducida en la tráquea se conecta a una máquina de anestesia, donde el procedimiento de anestesia general consiste en la administración de gases anestésicos, etano, propano, etcétera, que van a ver ustedes en el curso de cirugía urgencias de cuarto año. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Preguntas? No, doctora, muy claro todo. ¿No? Entonces, hay que conocer desde el punto de vista de los procedimientos anestésicos, ya sea para reparación de una herida o para un procedimiento quirúrgico menor o mayor, cuáles son todas estas técnicas desde el punto de vista de la anestesia de los plexos a través de bloqueos regionales. Si la paciente o el paciente le dice, bueno, dentro de su historia clínica, esto se los comento porque a partir de ahorita que vamos a ver patología, todo lo vamos a hacer en correlación con aspectos clínicos para que empiecen ustedes a trabajar con el conocimiento, las herramientas que sirven para tener un diagnóstico en base a una historia clínica. Si ustedes están realizando la historia clínica de una paciente obstétrica, pues es importante preguntar en los partos anteriores, ¿recibió usted algún procedimiento anestésico? Sí, me pusieron una aguja en la espalda. Bueno, la paciente fue sometida a un bloqueo regional en el embarazo previo y no hubo reacción, porque es importante preguntar la reacción. Muchas veces, en caso de los odontólogos, aplican anestésicos locales y el paciente puede tener una reacción alérgica. Entonces hay que tener a la mano un corticoide para evitar cualquier complicación. Entonces, por eso es importante investigar antes de administrar un anestésico y preguntar
¿Ha recibido usted en algún momento de su vida algún procedimiento anestésico desde el punto de vista odontológico, quirúrgico o desde el punto de vista de algún procedimiento previo? Sí. ¿Y recuerda usted o se acuerda qué tipo? No, pues me dormí un ratito, desperté, salí y me fui porque fue un procedimiento menor. Durante los procedimientos menores, vamos a dividir los bloqueos regionales, ya vieron que son procedimientos de cirugía pues mayor, cirugía a nivel de la extremidad superior, cirugía a nivel del abdomen, de la extremidad inferior, son los bloqueos regionales. A veces no podemos determinar si fue un bloqueo epidural o fue un bloqueo subdural, etcétera, pero bueno, la gran mayoría de los anestesiólogos utilizan el bloqueo epidural. El bloqueo subaracnoideo, pues es introducirlo en el espacio subaracnoideo, pero hay que tener, el anestesiólogo tiene que ser debe estar muy bien capacitado para hacer una punción, se obtiene el líquido cefalorraquídeo y en ese espacio se coloca el anestésico, pero en este procedimiento del bloqueo subaracnoideo no se puede colocar ningún catéter porque vamos a lastimar las meninges. Entonces, el bloqueo epidural permite colocar un catéter que nos ayuda a mantener el dolor. También estos procedimientos se utilizan en las clínicas del dolor para pacientes con cuadros dolorosos crónicos, cualquiera que sea la causa. Entonces, se utilizan los bloqueos como métodos de manejo de dolor crónico en las clínicas de dolor, que habitualmente son anestesiólogos los que manejan estas clínicas. Desde el punto de vista de la anestesia local, que es lo que ustedes van a estar capacitados para administrar y hacer en el momento de estar en un área de urgencias, ya sea en el servicio social, en el hospital, en su internado, durante la práctica. Tienen que tener en cuenta que el anestésico local está ahí disponible, pero el sitio que van a suturar debe ser muy preciso el tipo de anestésico que van a poner. Acuérdense que partes distales, prohibido lidocaína con vasoconstrictor, sin vasoconstrictor. A ver, Jonathan, dime, pregunta. Sí, es que el año pasado el doctor Góngora nos mandó un artículo sobre eso, porque con él vimos Pharma. Y decía, o sea, la conclusión del artículo era de que la utilización de la anestesia local con epinefrina en los extremos no daba como conclusión de que no se podría utilizar, excepto cuando el paciente tenga enfermedad microangiopática. Pero pues, desde su experiencia diría que siempre no vamos a utilizarlo. No, de preferencia no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo heridas en los dedos por una lesión traumática, tengo que hacer sutura de la punta de los dedos, etcétera. Partes distales, punta de los dedos, de las manos, de los pies, la punta de la nariz, etcétera. Nunca utilizamos vasoconstrictor. Casi siempre utilizamos lidocaína al 1 o al 2%, dependiendo de la extensión de lo que vamos a suturar, curar o limpiar, y evitamos el uso de epinefrina porque no sabemos muchas veces si el paciente tiene o no una microangiopatía. Obviamente, cuando el paciente diabético llega con nosotros, ahí está más que claro que no es conveniente utilizarlo, pero en algunas ocasiones no lo sabemos y preferimos evitar el vasoconstrictor. En el caso de la sedación, ténganla presente porque esa la realizan los anestesiólogos en procedimientos quirúrgicos cortos o endoscópicos, etcétera, o por ejemplo, según el área de la medicina. Por ejemplo, estamos hablando de adultos, no de niños. Los niños revisten otro tipo de procedimientos relacionados con esto, pero de manera diferente. En el caso del adulto, por ejemplo, en el área de la medicina interna es muy frecuente utilizar la sedación. Por ejemplo, cuando un paciente va a entrar a resonancia magnética y padece de ansiedad y claustrofobia, son pacientes que deben entrar sedados para evitar ansiedad y todo ante un procedimiento de imagenología, por ejemplo, porque la resonancia magnética encierra totalmente, el paciente no ve a nadie y como va tardando, pues el paciente se pone inquieto y muchas veces se requiere la presencia de un anestesiólogo en el área de imagen para sedar a un paciente al cual se le va a hacer resonancia magnética, igual que en los niños. Tiene que entrar sedado, tranquilo, para poder realizar el estudio.
Hay pacientes que sí toleran este tipo de estudio sin la necesidad de sedación, pero es un procedimiento que se utiliza también en el área de imagen. En el área de la medicina interna también es muy común cuando los endoscopistas realizan algún estudio endoscópico, llámese gastro, urológico, etcétera, se utiliza la sedación porque los procedimientos endoscópicos, ya sea para diagnóstico o algunos de tratamiento, son de muy corta duración, que solamente requieren a un paciente sedado y que tenga analgesia. Entonces se utiliza la sedación por parte de un anestesiólogo. En el caso de la ortopedia y la traumatología, en forma particular, pues la sedación la utilizamos para hacer la manipulación de alguna luxación, para hacer reducción o para hacer una manipulación de una fractura en la cual vamos a tardar poco tiempo y que el paciente se maneja de manera ambulatoria. En el caso de los pacientes de las pacientes obstétricas, los bloqueos regionales se utilizan para procedimientos de cirugía ginecológica u obstétrica. Por ejemplo, a las pacientes que se les va a realizar una cesárea, prácticamente casi todas las pacientes obstétricas para cesárea son sometidas a bloqueos regionales. ¿Por qué? Porque ustedes saben que no pueden ser sometidas a procedimientos de anestesia general por la administración de gases anestésicos que van a producir depresión respiratoria en el producto en el momento de ser obtenido el paciente. Todo lo que se le administre a la mamá de manera intravenosa lo va a absorber el producto. Entonces, en un procedimiento de analgesia durante el parto o durante una cesárea, se utilizan los bloqueos regionales, específicamente el bloqueo epidural. También lo utilizamos en procedimientos quirúrgicos a nivel del abdomen, a nivel de la pelvis, también ginecológicos y en las extremidades inferiores, sobre todo en pacientes adultos mayores que vamos a operar una fractura de cadera y necesitamos a un paciente relativamente consciente, tranquilo pero consciente y que nos disminuya cualquier riesgo con relación a la anestesia general. Pues utilizamos el bloqueo epidural. Y la sedación, pues ya les dije para qué tipo de procedimientos. Ustedes pueden familiarizarse con los anestésicos locales, el más frecuente que tienen a su disposición en las áreas de urgencias o bien en sus consultorios para hacer algún tipo de curación con la administración de anestesia local. Pues bueno, es la lidocaína al 1 y al 2%. Y evitar usar vasoconstrictores en áreas distales o periféricas que comprometan la circulación de ese segmento o la parte que vayan ustedes a curar, suturar, etcétera. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta, por favor? En la segunda parte de la clase de hoy, como les comenté, vamos a ver las lesiones, vamos a empezar con lesiones traumáticas de la mano. En un momentito comenzamos. Y aquí ya vamos a entrar de lleno a lo que corresponde a las fracturas y vamos a ir en orden ascendente. El día de hoy vamos a ver las lesiones más frecuentes a nivel de la mano desde el punto de vista de la traumatología. Doctora. Sí, adelante. Disculpe, cuando habla de anestesia o de bloqueo por un cierto periodo, por ejemplo, decía mediano a corto plazo, ¿cuánto tiempo más o menos podemos tomar de referencia? ¿Con relación al procedimiento o con relación a la recuperación del paciente? Al procedimiento, por ejemplo, cuando nos hablaba de la sedación, ¿no? Con el propofol, y si es para un periodo o para un bloqueo. No más de una hora, no más de una hora. No más de una hora. Son procedimientos menores a una hora. Es un procedimiento que puede tardar 15 minutos, 20 minutos, media hora, no más de una hora. Y los bloqueos regionales, sí, no más de una hora. ¿Ese es para un tiempo corto o el tiempo prolongado o el más prolongado? ¿La sedación? No solo la sedación, por ejemplo, lo manejaba, por ejemplo, la anestesia local. Y decía es para algo muy específico, muy local y de corta duración. Entonces allá sí puedo entender que son los 15 minutos. Exactamente.
15, 20 minutos. Ahora, yo le señalé en la tabla de los medicamentos, porque el paciente se va a ir y tiene la zona anestesiada y les va a decir, oiga, doctor, eso está entumido, ¿cuánto tiempo más va a estar entumido? No se preocupe, después de 1 hora desaparece el efecto. ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí, o sea, yo voy a hacer la sutura de una herida en la mano, en el pie, en la pierna, aplico mi anestésico local y ese anestésico va a actuar por lo general máximo 1 hora, dependiendo del tipo de sustancia que utilices. Si el procedimiento, hago el aseo, hago la sutura, realizo la sutura, cubro y mientras le doy las indicaciones al paciente, el cuidado de su herida, etcétera, etcétera, pues obviamente el paciente va a sentir esa zona anestesiada y les va a preguntar cuánto tiempo va a pasar para que yo deje de sentir esta parte anestesiada. ¿En cuánto tiempo se va a recuperar la anestesia que usted me puso? Máximo 1 hora. En 1 hora usted ya no tiene nada. Y hay que administrarle un analgésico porque ya hicimos una sutura. Y lo mismo pasa con los anestésicos para odontología. Si alguno de ustedes ha recibido algún procedimiento anestésico, pues obviamente después del procedimiento odontológico que les realicen, permanecen con la cara entumida durante un tiempo hasta que desaparece el efecto, pero máximo es de 1 hora. Perfecto, ¿Sí quedó contestada doctora. tu pregunta? Sí, sí. Muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más para entrar de lleno ya a las fracturas, las lesiones más frecuentes de la mano, en particular las fracturas? Miriam, ¿tienes alguna pregunta? Miriam, no se escucha bien, creo que tienes interferencia con tu micrófono. Si gustan, por el chat, si su micrófono no sirve, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. doctora, sí, 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 doctora. Si alguien tiene problema con el micrófono y no puede escuchar la pregunta, nada más les voy a pedir de favor que me lo pongan en el chat y al final de la clase lo respondemos, o si se puede a través del micrófono, porque Miriam, creo que tú estás intentando preguntar, pero lamentablemente se escucha mucho ruido con tu micrófono, perdón. Muy bien. Vamos a empezar primero con las lesiones de la mano. Para hablar de la mano tenemos que saber qué es la mano y la muñeca, qué actividades realizan, actividades fundamentales y básicas para nuestra vida, porque la muñeca y la mano son considerados como órganos de prensión y destreza. Todos los movimientos que realizamos a través de las diferentes articulaciones y músculos que conforman la mano y luego la muñeca. Desde el punto de vista anatómico, la mano involucra los huesos del carpo, los huesos metacarpianos, que son 5, y las articulaciones. Aquí recuerden que los huesos del carpo se agrupaban en 2 filas, donde únicamente la primera fila, excepto el hueso pisiforme, se articulan con el radio. El hueso pisiforme no forma parte de la articulación radiocarpiana. Entonces, la primera fila del carpo estaba constituida por jóvenes, primera fila, huesos del carpo. Ahí está la imagen. Aquí está la imagen. Escafoides, piramidal. Piramidal y pisiforme. Muy bien. Entonces, la segunda fila está constituida por el trapecio, trapezoide. Estamos yendo de afuera hacia adentro en una posición anatómica. Del pulgar hacia el meñique. Primera fila, escafoide, semilunar, piramidal y el pequeño pisiforme. Segunda fila del carpo, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso o hueso ganchudo. Eso conforma todo el carpo, 8 huesos agrupados entre sí. La cara inferior o la cara distal de la segunda fila se va a articular con las bases de los metacarpianos y entonces tenemos 5 metacarpianos y las falanges. Recordarles que en el pulgar únicamente tenemos 2 falanges y en los demás dedos tenemos, en el índice, medio, anular y meñique, tenemos 3 falanges.
Desde el punto de vista articular, tenemos articulaciones intercarpianas, la que se da entre los huesos del carpo, las metacarpofalángicas, entre las cabezas y las bases de las falanges, y las interfalángicas entre cada una de las falanges desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista ligamentario, pues hay estructuras muy importantes que son los ligamentos que mantienen en su sitio estos huesos y las articulaciones para reforzarlas. Y están de manera general los ligamentos radiocarpianos, intercarpianos, intermetacarpianos, como está en la imagen. Y acuérdense que la mano tiene músculos intrínsecos y músculos extrínsecos distribuidos, los intrínsecos en la eminencia tenar e hipotenar, que hacen de manera significativa los músculos en la función de la mano. Ahí están los músculos intrínsecos, los músculos extrínsecos, tenemos ahí los de la eminencia tenar y los de la eminencia hipotenar. Funcionalmente, las manos están expuestas de manera continua con las actividades relacionadas con habilidad y destreza. Aquellas gentes que realizan actividades profesionales que requieren el uso de la mano y que manejan objetos cortantes, punzocortantes o pueden ser sometidos, son personas que utilizan guantes de protección para evitar para evitar la exposición a una lesión en la mano. Entonces, cualquier estructura y los componentes de la mano, en todas las personas estamos expuestos a sufrir una lesión de origen traumático, ya sea desde el punto de vista óseo o los componentes que acabamos de mencionar. Desde el punto de vista de frecuencia, el motivo de consulta más frecuente en la mano es por dolor debido a un traumatismo, por lo general. Y se debe realizar una historia clínica completa y detallada y una anamnesis o un interrogatorio minucioso para determinar el grado de lesión. A veces son lesiones muy evidentes y hay una sola clase en donde vemos lesiones traumáticas, pero relacionadas con uso y abuso de la mano en actividades cotidianas, por ejemplo, el celular, la computadora, que afecta los tendones, no los huesos, los tendones. Entonces, es una clase aparte que vamos a ver. Aquí vamos a hablar de las lesiones traumáticas relacionadas con las fracturas a nivel de la mano. Desde el punto de vista traumático y de origen agudo, la mano se puede, a nivel de la mano podemos sufrir fracturas, podemos sufrir luxaciones y podemos sufrir esguinces. Ustedes ya conocen las diferencias entre las luxaciones y los esguinces pueden ser de primero, segundo, tercer grado, dependiendo del tipo de lesión y ligamentos afectados. ¿Cuáles son las fracturas más frecuentes que tenemos en la mano? Entonces, vamos a ver las imágenes radiológicas. Es importante que se familiaricen con la identificación de las imágenes, por eso se las pongo aquí. Entonces, se pueden fracturar las diáfisis de los metacarpianos, como vemos en la primera imagen, donde hay francamente un trazo a nivel del segundo, del tercero y del cuarto en la diáfisis. El segundo en una imagen oblicua y en la imagen del lado derecho pues vemos una fractura en la diáfisis del quinto metacarpiano. Están señalados con flechas. Las imágenes radiológicas para determinar lesiones traumáticas y descartar o visualizar una fractura a nivel de la mano. Las proyecciones radiológicas casi siempre son en dos posiciones, la gran mayoría. Esa es nuestra obligación solicitar cuando sospechamos de una fractura a nivel de la mano o cualquier segmento anatómico, una proyección en anteroposterior y lateral. Sin embargo, en la mano en particular, para poder visualizar cada uno de los metacarpianos y los espacios y observar los trazos de fractura, en la mano, si nosotros pusiéramos totalmente lateral nuestra mano, pues veríamos un solo plano. Entonces, en la mano en particular se solicitan radiografías en anteroposterior y oblicua, como vamos a ver más adelante. AP y oblicua de la mano, como estudio radiológico de apoyo en radiografías simples para las lesiones traumáticas de la mano. Aquí, como ven, pues hay otro tipo de trazo, que es un trazo transverso. ¿Y cuáles son las causas? Las fracturas de los metacarpianos, en particular, ¿cómo se producen? Por traumatismos indirectos o por traumas directos. Indirectos al ejercer una fuerza o dar un golpe de puño, quedando un dolor en la mano y localizado en el foco de fractura. Hablamos de traumas directos y de traumas indirectos.
En los metacarpianos son fracturas frecuentes en la práctica deportiva. Por el tipo de trazo, como vimos en las generalidades de las fracturas pueden clasificarse en fracturas transversales, estiroideas, oblicuas, etcétera. Y por el sitio se pueden identificar en la diáfisis, a nivel de la cabeza o subcapitales, o bien en la base. Si observamos el dibujo, la imagen esquemática del lado derecho, la primera corresponde a una fractura subcapital de un metacarpiano. La segunda es una imagen, es un trazo oblicuo. La tercera es un trazo transverso, angulada. Y la cuarta es una fractura en la base del metacarpiano. Y la número 5 abarca la superficie articular de la cabeza del metacarpiano y por lo tanto se denomina fractura intraarticular. Y si vemos esta imagen radiológica, pues vemos que hay 2 fracturas transversas a nivel del tercero y del cuarto metacarpiano con trazo transverso en el sitio anatómico de la diáfisis. ¿Cuál es el cuadro clínico con el que el paciente se presenta? Obviamente, con los antecedentes traumáticos, hay edema o aumento de volumen, puede haber equimosis en la palma o en el dorso, y cuando hay desplazamientos a nivel de los metacarpianos, pues hay angulación y acortamiento en el sitio fracturado cuando hay esta deformidad. La angulación habitualmente es en el dorso de la mano y que se puede corregir mediante manipulación, pero el responsable de hacer esto ya es un médico especialista, como vamos a ver más adelante. Y dentro de las fracturas de los metacarpianos, en lo general, desplazado, es un trazo estable, pues habitualmente se coloca un yeso antebraquial, esto es antes de la articulación del codo. Inicialmente ustedes tienen la obligación de aprenderse a colocar una férula para inmovilizar la articulación y hasta el dedo, y después canalizarlo al especialista para que le coloque un yeso completo. Es importante indicarle al paciente que colocar la mano en alto mediante un cabestrillo, ya sea con un aparato ortopédico o bien con una venda, para mantener la extremidad elevada y disminuir el edema y movilizar, eso sí es importante, los dedos no lesionados. Es importante señalarle al paciente, cualquiera que sea su lesión traumática, movilizar los dedos no afectados para evitar rigidez de esos dedos no lesionados. Pero también existe un procedimiento quirúrgico y en el caso del tratamiento quirúrgico en cualquiera de estas fracturas, es en el caso de que existan desplazamientos tan importantes que nos impidan mantener mediante manipulación o reducción cerrada este tipo de fracturas. Entonces se realiza la osteosíntesis mediante la aplicación de implantes metálicos como son los clavos de acero inoxidable para reducir y fijar esa fractura. También debe ser inmovilizada con un aparato de yeso o una férula después del procedimiento quirúrgico. Y una vez retirada la inmovilización, inicia el proceso de rehabilitación e iniciar los ejercicios de flexión y extensión completa de los dedos, todos afectados. Los dedos no afectados se inmovilizan durante el proceso de recuperación. Es importante señalar al paciente porque si no se lo dicen, el paciente piensa que no puede mover ningún dedo, incluyendo el afectado, y cuando regrese con ustedes, el paciente tiene una rigidez articular. Esas son las recomendaciones. Desde el punto de vista de las fracturas de la diáfisis, estas fracturas por lo general son estables cuando no tienen gran desplazamiento por la disposición que tenemos de manera anatómica de los músculos interóseos o lumbricales que impiden estos desplazamientos y que anatómicamente funcionan como una inmovilización espontánea y anatómica de los extremos. Y desde el punto de vista de su consolidación o desde el punto de vista de su curación, las fracturas cuando curan se dice consolidación de la fractura por la formación de un callo óseo. Por lo tanto,
por este tipo de condición anatómica son raros los retardos en la consolidación o bien la pseudoartrosis o una mala consolidación. Tienen muy buen pronóstico, aunque sean fracturas que requieran tratamiento quirúrgico. En la imagen de arriba, ustedes visualizan una imagen del segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpianos. Es una imagen normal, es una proyección oblicua donde distinguimos la base de estos 4 últimos metacarpianos, sus diáfisis, sus cabezas y la articulación metacarpofalángica. Y en la imagen radiológica de abajo se visualiza pues una fractura oblicua del cuarto metacarpiano. El mecanismo o el tipo de trazo dependerá del mecanismo de lesión. Si es por un objeto que cae sobre el dorso de la mano, lo más seguro es que se produzca una fractura transversa por un trauma directo. Si por lo contrario es un mecanismo de lesión por rotación, por ejemplo, al intentar jalar un objeto y sufrir una torsión brusca a la mano, el mecanismo de giro o torsión va a producir una fractura oblicua o una fractura transversal. Y las fracturas conminutas son productos de traumas severos, sobre todo de traumas de tipo laboral, donde hay lesiones por machacamiento, con lesión de tejidos blandos, y que en algunas ocasiones pueden ser expuestas las fracturas. Dentro de cada grupo de fracturas hay algunas fracturas que se distinguen en lo particular. Y este tipo de fractura, la fractura del quinto metacarpiano, también se llama como fractura de golpe de puño fallido, y que esto habitualmente ocurre cuando se golpea con la mano empuñada a través del segundo y tercer metacarpiano y se hace con el quinto, en lugar de golpear con el segundo y el tercero, se golpea directamente con el quinto a nivel del nudillo y se produce una fractura a nivel del cuello, como está ahí señalado en el esquema y en la imagen radiológica de arriba a su derecha, y que esto ocurre pues cuando por alguna situación esta mano empuñada choca durante una pelea o durante una situación de enojo al golpear una puerta, al golpear una pared, y entonces en lugar de golpear con las falanges del segundo y tercer dedo, se golpea con el quinto y se produce la fractura de la cabeza del quinto metacarpiano, comúnmente conocida como fractura por golpe de puño fallido. Clínicamente, con todos los datos, como ustedes ven, hay edema, equimosis, deformidad, dependiendo del grado de desplazamiento de esta fractura. Esta es una de las características de la fractura del quinto metacarpiano. Desde el punto de vista del tratamiento, tenemos que dividirlo en el tratamiento inicial, que corresponde al médico familiar, al médico general o al médico del área de urgencias, o si ustedes están en su clínica, en su servicio social y tienen rayos X que corroboran la impresión clínica de acuerdo a los antecedentes, pues entonces realizamos una inmovilización con una férula, con yeso, que siempre va a llegar hasta la base del codo, pero a diferencia de la colocación de la férula que vimos anteriormente, el método de inmovilización debe incluir el cuarto y el quinto dedo para neutralizar la fuerza de los músculos que pueden deformar más esto. Una vez que el paciente es referido al especialista, ¿qué es lo que nosotros realizamos como médicos especialistas? Nuestra obligación es reducirla mediante esta maniobra, colocando la mano en pronación y llevamos el meñique hacia adelante o flexionado, de tal modo que la base de la falange proximal queda por debajo de la cabeza y se ejerce una fuerza para subir esa cabeza, empujando la cabeza del quinto metacarpiano. Y en la gran mayoría de las ocasiones podemos lograr una reducción adecuada y ya luego colocamos la inmovilización. En el caso de que sea muy inestable y que no podamos realizar el procedimiento de manera cerrada, pues tenemos que realizar un procedimiento quirúrgico y colocamos un yeso de 2 a 4 semanas, dependiendo de la edad del paciente. Cuando se trata de la diáfisis, entonces ya vemos en particular de los metacarpianos, la más característica a nivel del quinto es la fractura de la cabeza. Pero cuando hablamos de las fracturas de la diáfisis del metacarpo, pues en esta la mayoría
son fracturas estables y se manejan de forma conservadora. ¿Esto qué quiere decir? Que lo vamos a manejar mediante una férula o un molde de yeso. Les recuerdo que las inmovilizaciones iniciales mediante la aplicación de una férula ante la identificación clínica o clínica y radiológica de una fractura, cualquiera que sea el segmento, la obligación del médico general es inmovilizar con los elementos que disponga en su sitio de trabajo en ese momento. Si estamos en un lugar en donde no disponemos más que de venda elástica, colocamos una venda. Si solo tenemos algodón y venda elástica, bueno, el algodón junto con la venda elástica hacen un vendaje almohadillado que inmovilizan, pero que también es de gran ayuda cuando tenemos mucho edema y nos ayudan a disminuir el edema. Eso es parte de la obligación del médico general, interno, residente, pasante de servicio social, la inmovilización inicial de cualquier fractura. La colocación de los yesos y la determinación del tratamiento definitivo corresponde al médico especialista. Entonces, yo tengo un paciente en el que sospecho en una fractura de la diástasis del metacarpo, el sitio en donde estoy me permite tomar una radiografía y lo corroboro, le coloco una férula y lo refiero a quien corresponda. Y por lo general, las lesiones de la mano únicamente abarcan hasta antes de la articulación del codo, porque ya las de la muñeca, la inmovilización es completa hasta por encima del codo. Las fracturas intraarticulares que abarcan la superficie articular a nivel de los metacarpianos son fracturas inestables y este tipo de fracturas intraarticulares por lo general abarcan el primero o el quinto metacarpiano. Las intraarticulares del pulgar, donde se producen en la base. La imagen radiológica, las dos imágenes que ustedes tienen en la presentación corresponden a una fractura intraarticular en la base del primer metacarpiano y que esta abarca la superficie articular y comúnmente la conocemos como fractura de Bennett. ¿Cuál es la fractura de Bennett? Así se conoce, es la fractura en la base del primer metacarpiano, como está señalado en la imagen, en la primera imagen, fractura de Bennett, fractura de la base del primer metacarpiano que compromete la articulación trapezo-metacarpal. Acuérdense que esta articulación, a diferencia de las otras, era una articulación en silla de montar o por encaje recíproco, la que se da entre el trapecio y la base del primer metacarpiano. Y la fractura a nivel de la base de este metacarpiano que compromete la articulación con un fragmento triangular que permanece en su lugar anatómico, como se ve en la primera imagen, se denomina fractura de Bennett. ¿Qué pasa con el resto del metacarpiano? Se puede desplazar por la acción muscular del abductor corto. En esta misma imagen se visualiza otro tipo de fractura en el mismo sitio anatómico, pero que ya tiene un trazo diferente. Y esa se denomina fractura de Rolando, que es mucho menos frecuente que la fractura de Bennett a nivel del mismo sitio. Aquí les hago énfasis en la fractura de Bennett. ¿Y cuál es el mecanismo de lesión? Una fuerza longitudinal aplicada a lo largo del eje del primer metacarpiano con el pulgar flexionado. Hay un pequeño fragmento triangular de la base y esto se mantiene en su lugar, el resto puede encontrarse luxado y en flexión. Clínicamente hay aumento de volumen, dolor e impotencia funcional. Entonces, estas dos imágenes que ustedes tienen señalado con la letra B corresponde a una fractura de Bennett por el tipo de trazo, que es un trazo triangular, que abarca la superficie articular de la base del primer metacarpiano, trastornando la función de la articulación trapezo-metacarpal, articulación en silla de montar o por encaje recíproco. ¿Cuál es el tratamiento de la fractura de Bennett? Puede ser ortopédico o conservador o quirúrgico. ¿En qué consiste el primero? En hacer maniobras de tracción que corresponden al médico especialista, tracción del pulgar, compresión de la base del primer metacarpiano. Son maniobras para intentar reducir y si se logra la reducción, inmovilizamos con un aparato de yeso
y tenemos que mantener y neutralizar la acción muscular del aductor con una ABD del pulgar. Y en caso de que sea una fractura inestable, bueno, pues entonces ya el especialista decidirá si hace o no un procedimiento quirúrgico, como se señala en la imagen de abajo, con la aplicación de material de osteosíntesis, que pueden ser clavos de acero inoxidable o bien placas con tornillos. Aquí una vez más, nada más de manera esquemática, está el tendón del abductor largo del pulgar, el trapecio, el fragmento óseo de la base del primer metacarpiano, y ven cómo por la tracción del ABD largo del pulgar, pues se desplaza el primer metacarpiano, el resto del cuerpo, pero existe una fractura que abarca la superficie articular. Entonces, la fractura de Bennett corresponde a la fractura de la base del primer metacarpiano que compromete la articulación trapezo-metacarpal con un fragmento triangular. Ese fragmento queda en su lugar anatómico y el resto de la diáfisis se desplaza por la tracción muscular del abductor. El método ideal, lo que actualmente se prefiere, es hacer una cirugía mínima invasiva, esto es, no haciendo grandes incisiones, sino que una incisión pequeña que permita reducir mediante maniobras de tracción y contratracción y la fijación a través de este orificio, colocando implantes como son unos clavillos de Kirchner, que así se llaman los clavos de acero inoxidable para fijar la fractura. Otro tipo de tratamiento que se puede elegir es fijarla con algún elemento, con los clavillos de Kirchner que está ahí, o bien con tornillos. Entonces, cualquiera de los procedimientos que decida el cirujano tratante, ya sea conservador, mínima invasiva o con aplicación de un implante, el objetivo del tratamiento es reducir y mantener esa articulación. ¿Por qué es tan importante hacer una reducción anatómica y restituir la articulación trapezo-metacarpal? Porque si esto no se hace, independientemente de la funcionalidad, esta articulación sufrirá un proceso de artrosis postraumática que va a trastornar de ese pulgar, y ustedes saben que el pulgar es el elemento principal desde el punto de vista de funciones de la mano, un poco más importante o el más importante de todos los dedos de la mano. También existe otro tipo de fractura, como les mencionaba, a diferencia de la fractura de Bennett, que es un fragmento triangular, en el caso del mismo sitio, pero ya se llama fractura de Rolando. Esta es una fractura intraarticular siempre de la base, pero aquí el trazo ya es diferente. En la imagen que acaba de aparecer, en amarillo y rojo, ven ustedes cómo es un fragmento en B o en Y, como ustedes le quieran llamar, y en la imagen radiológica se señala con una flecha. En el esquema que aparece del lado izquierdo, pues como ven, el trazo es muy diferente, el trazo es en B o en Y, y ya no hay un solo fragmento triangular, sino que aquí es trazo en B o en Y, que la hace diferente de la fractura de Bennett. Otra imagen radiológica. ¿Cuál es el tratamiento en este caso? Exactamente lo mismo, tenemos que hacer lo mismo. El tratamiento, podemos intentar la manipulación, la reducción, la inmovilización con yeso, o bien la fijación con osteosíntesis percutánea, o bien con la aplicación de tornillos, como se muestran en esa imagen radiológica que les acabo de presentar. Es muy importante el conocimiento de la anatomía biomecánica y el tipo de fractura, porque esto nos ayuda a decidir cuál es el tipo de tratamiento. El tipo de tratamiento definitivo es para conocimiento de ustedes. Aquí lo importante es que aprendan la identificación de una lesión, de acuerdo a sus antecedentes, el mecanismo de lesión, la identificación clínica. Recuerden que ningún estudio de imagen de laboratorio o cualquiera que este sea, sustituye la aplicación del conocimiento clínico para la identificación de cualquier patología. Los estudios radiológicos de imagen, cualquiera que este sea, o de laboratorio, nos sirven para complementar nuestro diagnóstico clínico. Entonces, tenemos la obligación de conocer el tipo de fracturas, identificarlas,
qué estudio le voy a solicitar para corroborar mi diagnóstico y cuál es el método de inmovilización que voy a seguir para referirlo a quien corresponda para que tenga su tratamiento definitivo. Los pacientes deben ser referidos al segundo nivel de atención, donde exista la especialidad de traumatología, y que el paciente sea valorado para recibir un tratamiento oportuno y de manera adecuada por parte de un médico especialista. Los tratamientos definitivos por el médico especialista se dividen en dos grandes grupos, tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico, y dependiendo del tipo de fractura, el cirujano decidirá el tipo de implante, el tipo de cirugía abierta, mínimo invasiva, pero eso ya es decisión del cirujano. Aquí lo importante para ustedes es conocer qué tipo de fracturas hay, qué debo de hacer ante la posibilidad de una fractura, y si no tengo estudio radiológico, referirlo para que pueda ser atendido, que se le pueda realizar un estudio radiológico. El estudio radiológico simple, si lo voy a pedir a nivel de mi consultorio para que yo lo pueda tener y referir al paciente, pues tendrá que ser una radiografía de la mano. Tienen que inmovilizar, aunque no tengan el estudio radiológico, porque las técnicas radiológicas permiten tomar una radiografía con cualquier tipo de inmovilización, férula de yeso, venda elástica, vendaje almohadillado, que vamos a visualizar nuestra imagen con relación a la fractura. Inmovilizar cualquiera que sea el sitio donde ustedes estén, con todos los elementos desde el punto de vista de material para inmovilización, y referirlo para que pueda recibir un tratamiento adecuado. Entonces, el conocimiento de la anatomía, la biomecánica, el tipo de fractura, pues esto nos ayuda al cirujano a decidir qué tipo de tratamiento para cada tipo de fractura. En general, hablamos del tratamiento quirúrgico cuando no es posible mantener la estabilidad de esa fractura por un método conservador, y entonces es cuando decidimos utilizar tratamiento quirúrgico, cualquiera que este sea. Esto es con relación a las fracturas de los metacarpianos a nivel de los huesos de la mano. Si hay alguna pregunta en este momento, o podemos continuar con los esguinces, luxaciones y fracturas a nivel de los dedos. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, por favor? En esta parte que acaba de concluir, les hice mucho énfasis en fractura del quinto metacarpiano, fractura de Bennett y fractura de Rolando. Como ven, dentro de cada grupo de fracturas, bueno, pues hay algunas que se caracterizan por tener alguna característica en particular. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo tengo una duda, doctora. Sí, adelante. En la fractura de Rolando, ¿no hay un desplazamiento por el tendón del aductor como ocurre en la fractura de Bennett? Sí lo hay. La diferencia entre una y otra es el trazo de fractura. Ah, bueno, gracias. Sí hay lo mismo. Sí, nada más recuerden que es el tipo de trazo lo que marca la diferencia. La fractura de Bennett se caracteriza porque hay un solo trazo en la base del metacarpiano de forma triangular. En el caso de la de Rolando, hay más de un fragmento y por lo general el tipo o la forma del trazo puede ser catalogado como en B o en Y. Sí, eso marca la diferencia. ¿Pero claro? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más para continuar? Chicos, ¿ninguna pregunta? De cualquier modo, no. Entonces, esto queda dentro del material de clase, ya saben ustedes, para que puedan en un momento de repasar, leer, etcétera. Muy bien, esa parte es mucho más común para ustedes, pues la gran mayoría de ustedes en algún momento que han realizado práctica deportiva, pues desde el punto de vista de las lesiones en la mano, los esguinces, luxaciones y las fracturas, pues son lesiones muy comunes durante la práctica deportiva, cualquiera que ésta sea. Sin embargo, hay algunas en las que se ven con más frecuencia que otras. Pues aquí, aunque la frecuencia de fracturas es mayor en el sexo masculino a este nivel, pues también en el sexo femenino, dependiendo de las actividades y que la incorporación del sexo femenino hacia algunas actividades deportivas que hasta hace algunos años estaban completamente limitadas al sexo masculino. Y en comparación entre fracturas, esguinces y luxaciones, las fracturas son más frecuentes en el sexo masculino
y porque están más expuestos, o son más, en la práctica profesional deportiva, y los esguinces y luxaciones son con mayor frecuencia a nivel del sexo femenino. Los esguinces de los dedos es de la forma más frecuente y yo creo que todos en algún momento dado hemos sufrido un esguince a nivel de los dedos. ¿Qué sucede en el esguince de los dedos? Como cualquier esguince, es la distensión de uno o varios ligamentos o alguna estructura que mantiene la estabilidad de una articulación. En el caso de los esguinces de los dedos, estos comprometen. ¿Dónde se localizan más frecuentemente? Pues en las articulaciones interfalángicas proximales, en las falanges proximales. Las distales son lesiones por aplastamiento, como en el caso de los hematomas que se forman por debajo de la uña, que vamos a ver más adelante. Pero los esguinces más frecuentemente se forman en las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que nos ayudan a mantener la estabilidad? Acuérdense cómo se mueven las articulaciones interfalángicas, que son de tipo condilia, y donde no tenemos ni movimientos de rotación ni movimientos de lateralidad. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos las prolongaciones o bandeletas o ligamentos colaterales de estas articulaciones, que cuando nosotros tenemos la mano en extensión se encuentran tensos. Son articulaciones trocleares, por lo tanto no permiten movimientos laterales, ¿de acuerdo? Son exigidos cuando se aplican fuerzas laterales o en hiperextensión, como cuando quieren recibir un balón y toca con la punta de los dedos y sufren una hiperextensión, como por ejemplo. La imagen de abajo les muestra a un deportista colocándose tela adhesiva o cinta adhesiva como una manera de proteger las articulaciones interfalángicas proximales y media para evitar la distensión de los ligamentos o bandeletas colaterales que mantienen la estabilidad de esta articulación de tipo troclear, que realizan movimientos de flexión y extensión y para proteger y evitar los esguinces a nivel de los dedos de la mano. ¿Y qué ocurre cuando hay un mecanismo de hiperextensión o un mecanismo de torsión? Pues hay edema, aumento de volumen y la equimosis o el color morado a nivel de la mano pues aparece de manera tardía, no necesariamente en el momento de la lesión. Los esguinces pueden acompañarse de arrancamientos óseos, como en la imagen superior radiológica que tienen ahí, donde por arrancamiento y abulsión, por tensión del tendón extensor, hay un arrancamiento o abulsión a nivel del dedo. Entonces, a veces los esguinces, dependiendo de la intensidad y del tipo de trauma, puede acompañarse de pequeños arrancamientos óseos en las inserciones de los ligamentos, por lo cual es indispensable el estudio radiológico. Podemos sospechar, pero si tenemos la disponibilidad, siempre es preferible solicitar una radiografía, sobre todo cuando estamos atendiendo personas que se dedican a actividad profesional con las manos y donde necesitamos recuperar a ese paciente lo más pronto posible y determinar el tipo de lesión para poder establecer un buen tratamiento y un buen pronóstico. Los dedos deben ser inmovilizados siempre, excepcionalmente los inmovilizamos en extensión y con una batelenguas. La posición correcta de inmovilizar un dedo, cualquiera que sea la lesión a nivel de la mano, siempre es en semiflexión. Yo les pongo como ejemplo que hagan de cuenta que van a recibir una pelota y pongan la mano en esa posición. La posición en la que nosotros colocamos la palma y los dedos como si fuéramos a recibir una pelota es una posición ideal para inmovilizar cualquier dedo, en semiflexión. Y se puede colocar un yeso, pero aquí lo importante es una férula para ustedes que va a llegar hasta la mitad del antebrazo, antes del codo, y eso se corresponde a un yeso o férula antebraquial. Braquipalmar es cuando llega por encima del codo. Antebraquial es antes del codo. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos que inmovilizarlo? De 10 días hasta 2 semanas. Debe iniciarse el dolor, pues el paciente tiene que iniciar una movilización activa para evitar el riesgo de rigidez articular en los dedos. Sin embargo, puede desaparecer el dolor, pero es importante señalar que en los casos de los esguinces de los ligamentos colaterales de los dedos, para poder informar al paciente, aunque ya no tenga dolor y pueda tener movilidad, la articulación interfalángica proximal o media puede permanecer con aumento de volumen hasta por 2 o 3 meses.
y es necesario complementar, si el caso lo requiere, con tratamiento de fisioterapia a través de las diferentes medidas y referir al paciente a un servicio de rehabilitación para que tenga una mejor recuperación. La medicina física y rehabilitación dentro del área de la ortopedia y otras disciplinas de la medicina es un componente importante como parte de la recuperación de nuestro paciente, como en este caso, pues la gran mayoría de los pacientes muchas veces requieren, y cuando tenemos la posibilidad y el recurso para referir a ese paciente, desde el punto de vista institucional o privado, siempre es conveniente referir al paciente para la recuperación, sobre todo de lesiones articulares. Esto es con relación a los esguinces. Con relación a las luxaciones, estas luxaciones, las más frecuentes ocurren a nivel de las articulaciones interfalángicas. Desde el punto de vista clínico, obviamente es muy evidente, pero son como muy aparatosas y no teman a poder realizar la manipulación de esto cuando estén en posibilidades o antes de referir al paciente. Esta se realiza de manera muy sencilla, como visualizan, bueno, en las imágenes clínicas, cómo está la deformidad, pero si tiene una deformidad de esta, el sentido común me dice que lo que debo de hacer es una tracción o llevar hacia adelante el dedo y luego la flexiono. Y si ustedes observan la imagen radiológica, si tuviéramos ese dedo y lo tuviéramos que reducir, la maniobra más lógica es jalar de la punta del dedo para llegar a afrontar las dos superficies y realizar la flexión. Es muy sencillo de hacerlo y lo podemos hacer de manera muy rápida y sin ningún anestésico. Una vez realizado esto, le colocamos una férula al paciente, le solicitamos una radiografía de control que me diga que esa articulación está en su lugar, pero sobre todo que no hay ningún arrancamiento óseo. Estos procedimientos, muchas veces en los campos deportivos, cuando ocurre esto, hay técnicos y hay médicos del área de la medicina deportiva que pueden realizar este tipo de maniobras, pero pues ustedes no están exentos de que en algún momento dado puedan ser consultados por un problema como estos y pueden intentar, sin necesidad de llegar hasta el médico especialista, la reducción. Siempre es conveniente referirlo y tomar una radiografía de control para asegurarnos que la articulación esté en su sitio. Es muy aparatoso, pero se resuelve de manera muy rápida y muy sencilla. Sin embargo, hay una articulación que cuesta un poco más de trabajo y esta sí debe ser atendida por el médico especialista, que es la luxación metacarpofalángica del pulgar a nivel de la misma articulación que acabamos de ver en la fractura de Bennett. Ahí ya no hay fractura, solamente hay luxación. Entonces, la luxación metacarpofalángica del pulgar puede ocurrir al sufrir una fuerza que desplaza el pulgar. Por ejemplo, un pelotazo. Con el guante del béisbol o del softball se puede recibir un pelotazo y ¿qué ocurre? El pulgar se desplaza hacia el lado dorsal de manera súbita por impacto de un pelotazo y se produce, como se ve en la imagen de arriba, una luxación metacarpofalángica. Se puede intentar con anestesia local o sedación, la maniobra ya enunciada, o sea, la tracción y contratracción para reducir la articulación y después inmovilizarla. Sin embargo, aquí la presencia de los músculos dificulta un poco más la reducción cerrada. Si es posible llevarla a cabo desde el punto de vista de reducción cerrada, pero se inmoviliza con un yeso. Como se ve, la imagen antes y el después ya reducida y luego se inmoviliza. Pero en el caso de que no se pueda realizar esta maniobra de manera cerrada, pues tendremos que recurrir a la cirugía para hacer la reducción cerrada y colocar un clavillo o un implante para hacer la reducción. Ya es un poco más complicado, pero cuando es reciente y si el paciente es joven y puede cooperar, pero bueno, podemos realizar el tratamiento mediante manipulación cerrada. Bueno, ahora la siguiente patología corresponde a las fracturas de la diáfisis, pero ya de las falanges. Ya vimos los esguinces, ya vimos las luxaciones, y ahora vamos sobre las fracturas de las falanges, en la diáfisis de las falanges proximales y medias, porque ya les mencioné que las distales, donde está el lecho unguial, es esa parte. Estas fracturas pueden ser oblicuas, transversas, etcétera,
y estas se inmovilizan con una férula digital siempre en semiflexión. Ahorita vamos a ver cuáles son, porque no necesariamente tienen que ser yeso. Hay algunas férulas digitales ya fabricadas que se venden en cualquier casa de aparatos ortopédicos que podemos recomendar para que el paciente pueda recibir el tratamiento. ¿Cuáles son los trazos? Como ven en esta imagen radiológica, en particular de la fractura de la falange proximal del dedo anular, es un trazo oblicuo. Si ustedes visualizan esta imagen que acaba de aparecer, en donde se visualiza la aplicación de implantes cuando así lo requiere. Y desde el punto de vista de la superficie articular, pues las fracturas condilias de las articulaciones interfalángicas, estas sí requieren ya que abarcan la superficie articular, como ven aquí, el trazo oblicuo llega hasta la superficie, pues debemos restituir la anatomía normal de esta articulación mediante procedimientos quirúrgicos, ya que si esto no lo realizamos, se puede provocar rigidez y desviación. Y obviamente incapacidad y condiciones de tipo antiestéticos. Les vuelvo a recordar que en este caso, por ejemplo, en caso de que el paciente tenga una fractura desplazada o intraarticular, lo importante es identificar el mecanismo de lesión, la fractura, la solicitud de un estudio radiológico, inmovilizar de manera inicial y referirlo a quien corresponda para realizar el procedimiento definitivo, ya sea método conservador o método quirúrgico, y el tipo de implante y el tipo de procedimiento quirúrgico lo define por lo general el cirujano tratante. Pero no solamente los cirujanos, traumatólogos y ortopedistas resolvemos este caso. En particular, hay otra especialidad de la medicina que puede manejar esto, sobre todo cuando hay lesiones de partes blandas, que son los cirujanos plásticos y reconstructivos, que están capacitados y autorizados para resolver los problemas traumáticos de la mano y hacer osteosíntesis o fijación de las falanges, sobre todo cuando hay un gran compromiso de partes blandas. Estas son algunas de las deformidades que pueden quedar en el caso de que no hagamos una reducción adecuada. Como ven, hay una desviación que ocasiona un problema de tipo no solamente antiestético, sino más que nada de incapacidad. Las fracturas intraarticulares y avulsiones, como en este caso, deben ser reducidas quirúrgicamente y fijadas con tornillos o con clavos. Las fracturas de las falanges distales consolidan sin ningún problema. ¿Sí? Y su inmovilización nada más se justifica para disminuir el dolor, como en este caso. En esta imagen que tienen ustedes, en la imagen que tienen ustedes a su derecha, pues es un tipo de inmovilización. Está colocado en extensión únicamente para señalar la forma de la férula. Es una férula digital que está provista de un aluminio maleable por un lado y por el otro lado de un material acolchado que es una esponjita que permite utilizarla de manera continua, que permite tener libre el resto de los dedos de la mano, pero le tenemos que dar la posición de semiflexión porque el aluminio es maleable dependiendo de la posición y del sitio donde esté fracturado. Esta es una férula digital de aluminio maleable que venden en cualquier casa ortopédica como método de inmovilización para un paciente con fracturas a nivel de la falange. Pero también dentro de las falanges hay una patología muy común conocida como dedo en martillo, dedo de beisbolista o mallet finger. Es exactamente lo mismo. Y en esta fractura de la falange hay una avulsión del tendón extensor en su inserción en el dorso de la base de la falange distal. Sigan las imágenes y entonces ahí hay un arrancamiento del extensor en la base de la falange en el dorso, la patología está localizada en el dorso, y esto se produce cuando hay una fuerza que flexiona bruscamente la falange distal, esto es, recibe un pelotazo o un balón con la punta del dedo y se arranca de la base de la falange distal la inserción del tendón extensor y queda una deformidad en dedo de martillo, dedo de beisbolista, y que puede ocurrir ya sea con o sin arrancamiento óseo o con ruptura solo del tendón.
Entonces, ¿cuál es la deformidad que queda? Como están viendo ustedes en la primera imagen de abajo a su izquierda, pues hay una deformidad en el dorso, en flexión a ese nivel, y el dato clínico es que el paciente no puede extender la falange. Está totalmente roto el tendón. El tratamiento, por lo general, es ortopédico. Quirúrgico es excepcional porque el paciente no acude pronto y porque es muy difícil reparar la inserción del tendón extensor con muy buenos resultados. El tratamiento en este caso consiste en mantener mediante una férula digital. Aquí sí se permite la extensión o hiperextensión del extremo distal, como está en la imagen del lado derecho, para acercar los bordes del tendón desgarrado y recuperar la función normal a nivel de la interfalángica. Entonces puede ser ortopédico quirúrgico, pero el ortopédico ya les mencioné en qué consiste. A diferencia de los métodos de inmovilización anterior, aquí sí lo vamos a mantener no en extensión, en hiperextensión para acercar los extremos desgarrados en la interfalángica, ya sea mediante una férula digital o un yeso, pero existen férulas ya fabricadas y debemos revisar al paciente de manera regular para asegurar que está en correcta posición el sitio de la inmovilización. Esta es una imagen esquemática de qué es lo que ocurre. Bueno, la primera imagen es el aspecto clínico de un dedo en martillo o dedo de beisbolista, y que la correlacionamos con la imagen gráfica donde está un arrancamiento del tendón extensor. Pues la lógica me dice que debo inmovilizar en hiperextensión para acercar esos bordes del tendón extensor y que pueda recuperarse la función. En la imagen de abajo al lado izquierdo, pues es lo mismo. Aquí hay la misma situación, nada más que aquí hay encerrado en un círculo una pequeña avulsión en el momento que se produjo también la lesión del tendón extensor, y la imagen clínica de abajo a su derecha muestra el aspecto clínico de un dedo en beisbolista, y donde al pedirle al paciente que extienda la falange prácticamente es imposible que la realice, y ahí ya decimos, este paciente tiene un dedo de beisbolista o dedo en martillo, requiere una férula en hiperextensión y esperar 3 semanas para que se recupere esto, para que los extremos del tendón desgarrados puedan recuperarse. Excepcionalmente, a no ser que haya un fragmento muy grande avulsionado, se requerirá cirugía, pero por lo general el tratamiento es mediante tratamiento ortopédico conservador. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, como les mencionaba, la gran mayoría de las lesiones del dedo en martillo o dedo de beisbolista se pueden tratar sin cirugía. De manera inmediata, como en cualquier lesión, debemos aplicar hielo y mantener la mano en alto. El objetivo es mantener la punta del dedo en extensión hasta que el dedo sane. La mayor parte del tiempo se usa una férula a tiempo completo hasta 8 semanas, de 4 a 8 semanas. Y quirúrgicamente solo se puede pensar en una reparación quirúrgica cuando las lesiones del dedo tienen grandes fragmentos óseos, como les acabo de mencionar, o hay una alteración en una mala alineación articular, y en este caso pues se utilizan clavos, alambres, etcétera, para devolverle la anatomía normal a esa articulación. Con frecuencia, el paciente, ¿qué es lo que ocurre en esta lesión de dedo en martillo o dedo de beisbolista? El paciente no acude de manera inmediata, ocurre de forma tardía y 1 o 2 semanas después del accidente. En este caso, bueno, tenemos que señalarle al paciente, bueno, que vamos a realizar el mejor tratamiento, pero que no podemos asegurar unos buenos resultados para que el paciente sepa de qué estamos hablando. Un paciente que no acude de manera inmediata o en las primeras 24 o 48 horas después de la lesión, y que acude tiempo después, a mayor tiempo de diagnóstico, mayor probabilidad de secuela, y el proceso de recuperación, el pronóstico para la función es reservado, y así se le debe informar al paciente. ¿Por qué? Porque se trata, como en todas las patologías, el establecer el pronóstico para la función es una información que tenemos la obligación de proporcionar. Desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, pues es un poco difícil, hay que reimplantar el tendón en su sitio, es de indicación excepcional la cirugía para el dedo en martillo o dedo de beisbolista, porque sus resultados altamente son inciertos y que podemos ocasionar mayor rigidez y mayor secuela a dejarlo con tratamiento conservador.
Cuando existe un arrancamiento óseo, el éxito del tratamiento ortopédico es mayor que en la abulsión simple del tendón. Ahora ya vamos a algo muy común, localizado a nivel de la falange distal, que habitualmente ocurre por un traumatismo directo al cerrar una puerta, al sufrir un golpe directo sobre la punta del dedo, que puede incluir o no la fractura de la falange a nivel distal, donde se encuentra el lecho unguial. Es muy frecuente que ante un traumatismo a nivel de la punta de uno o varios dedos ocurra de manera fisiológica la formación de un hematoma que se forma por debajo de la uña, conocido como hematoma subungual postraumático, y que quienes lo han experimentado es un dolor intenso y debemos evacuar el hematoma. Y ahorita les explico cómo lo pueden hacer de acuerdo a estas imágenes, porque es una situación sumamente común y tenemos a la mano elementos tanto a nivel de consultorio, de urgencias o inclusive en su domicilio, cuando alguien acuda a ustedes por un dolor intenso, ¿cómo podemos aliviar esto? Esto se alivia de inmediato drenando el hematoma. ¿Cómo lo vamos a drenar? Bueno, como ustedes ven, el paciente tiene una agujita ahí en el lecho unguial, en lo que es la uña, y esto lo hacemos calentando la punta de una aguja estéril. Tiene que ser una aguja estéril. Acuérdense que la uña es un tejido queratinizado, no duele, no tiene sensibilidad. Lo que duele es el hematoma que está comprimiendo por debajo y que no tiene para dónde irse. Entonces, hagan de cuenta que vamos a realizar una punción para derretir a través de una aguja que se puede calentar con una flamita de un encendedor, de cerillos, pero que quedara como si fuera una brasa hirviendo, y esa punta de la aguja se va colocando hasta que se derrita la uña y se forme un pequeño orificio. Hay que traspasarla con una aguja estéril en condiciones asépticas a través de la uña, y es una maniobra que se felicita calentando al rojo la punta de la aguja con un mechero, con un encendedor, diciéndole al paciente que no va a doler y que esto que le estamos haciendo le va a asegurar disminuir su dolor de manera importante. Y una vez que obtenemos ese orificio, como se ven en las imágenes de abajo, pues al haber un orificio y vamos apretando suavemente la punta del dedo, el hematoma va a ir drenando. Y en algunas ocasiones, únicamente con drenar algunas gotas de este hematoma, hay un alivio importante del dolor y dejamos una gasita de curación simple para protegerlo. Entonces, es importante, claro, no queda desde la primera punción, a veces se requiere calentar y intentar hacer el orificio, volver a calentar hasta lograr formar un pequeño orificio. En cuanto ven que comienzan a salir las gotitas, hay que intentar drenar lo más que se pueda, y esto le produce un gran alivio, haya o no fractura. Sin embargo, si hay fractura, pues luego se inmoviliza. Lo importante en las lesiones de las falanges distales en la punta de los dedos es que cuando hay un hematoma subungual, al margen de la fractura y la inmovilización, lo primero que tengo que hacer es drenar ese hematoma para aliviar el dolor que esto le está produciendo al paciente. Una vez realizado esto, sí tengo que inmovilizar desde el punto de vista general. Ya les mencioné los diferentes métodos de inmovilización, férulas ya fabricadas, férulas que podemos hacer a través de vendas de yeso, de guata. Esto lo vamos a ver cuando veamos los videos de técnicas de inmovilización. Los analgésicos y la fisioterapia, que son parte muy importante en la rehabilitación de las lesiones de la mano, porque una rehabilitación temprana pues nos puede asegurar una recuperación funcional de la mano desde el punto de vista del tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, hablamos de osteosíntesis, que es la reducción abierta y la colocación de implante y bienplastía de ligamentos colaterales. Cuando hay luxaciones, a eso se le llama osteosíntesis. La reducción y fijación de vista de incapacidad, porque esto puede dejar lesión o incapacidad parcial o permanente, dependiendo del tipo de trauma. Pues si el paciente no recibe un tratamiento adecuado, puede haber una deformidad, puede haber una rigidez o anquilosis, que eso quiere decir rigidez de una articulación. Cuando son traumatismos mayores en la mano, por la sección tendinosa, por el corte accidental, pueden quedar secuelas desde el punto de vista neurológico, lesión del nervio cubital, lesión del radial,
y deformidades a nivel de los dedos, como se ven en estas imágenes, ya sea deformidad por el tipo de fractura que no fue atendida a tiempo o que el paciente no acudió, y la rigidez articular o anquilosis como consecuencia de una fractura, el no recibir una fisioterapia a tiempo, y las lesiones más graves son aquellas que involucran el daño neurológico, sobre todo en lesiones de tipo cortante, como vemos en la imagen de abajo a la derecha, donde hay una lesión cortante y que produjo una sección del nervio cubital. ¿Cuáles son las recomendaciones desde el inmediata a la lesión? Desde el punto de vista de la medicina general, familiar y como estudiantes de medicina, debemos identificar primero para poder obtener una solución o realizar la solución inmediata. Debemos conocer los métodos de inmovilización funcional, ¿sí? Únicamente en el caso del dedo en martillo se permite la inmovilización de los dedos de la mano en hiperextensión o extensión. Todas las demás lesiones, metacarpos, falanges, tipo de fracturas, siempre recomendamos la inmovilización de tipo funcional con la posición en semiflexión de las falanges de los dedos. Y una vez solucionado el problema, es importante, una vez consolidada la fractura, debemos recomendar y orientar al paciente acerca de los ejercicios de la rehabilitación, o en el caso de que el paciente pueda acudir a un servicio de rehabilitación de manera temprana para la recuperación funcional y completa de la mano. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? ¿Quedó clara cuáles son las lesiones más frecuentes a nivel de los dedos de la mano? Tenemos los esguinces, las luxaciones y las fracturas. Y en cada una de ellas vimos cuáles son las lesiones más importantes. Cuando hablamos de los esguinces, hablamos de los esguinces de los ligamentos o bandeletas colaterales de las falanges de las articulaciones interfalángicas proximales. Cuando hablamos de fracturas a nivel de las falanges, bueno, habitualmente es la fractura de la falange media, pero las falanges se pueden fracturar, la proximal y la media, en cualquier momento. El tratamiento, por lo general, es ortopédico. Si no está desplazada, quirúrgico, lo determinará el especialista. Métodos de inmovilización que abarquen la mano hasta por debajo del codo, como férulas antebraquiales para inmovilizar cualquier lesión de metacarpiano, siempre en posición funcional o de recibir una pelota, con dorsiflexión de la mano y semiflexión de los dedos de la mano. En el caso particular, como vimos, de las lesiones a nivel de los dedos de la mano, de origen traumático, por lo general por un trauma, casi siempre por actividad deportiva, pues hicimos énfasis en la lesión o avulsión del tendón extensor de un dedo de la mano, conocido como dedo en martillo, dedo de beisbolista, o como se menciona en la literatura americana, mallet finger. El tratamiento, por lo general, en la gran mayoría de las lesiones conocidas como dedo en martillo, dedo de beisbolista, se manejan con una férula en hiperextensión, y la lesión consiste en un arrancamiento de la base en la base de la falange distal del tendón extensor en el dorso de la mano. Y en las fracturas de las falanges distales, que son menos frecuentes, aquí lo importante del trauma a nivel de la punta de los dedos es la identificación y solución de la formación, de la identificación y solución mediante drenaje con una punción de la uña del hematoma subungual para resolver este tipo de lesión y luego inmovilizar. Como recomendaciones generales, tenemos que conocer los tipos de lesiones que ocurren en la mano, cuál es nuestra inmovilización inmediata, qué tipos de estudios están en mi ámbito de responsabilidad solicitar, única y exclusivamente radiografías simples en AP y oblicua, la inmovilización mediante férulas de yeso que vamos a ver, que son por lo general hasta antes del codo para inmovilizar. Siempre inmovilizamos la articulación proximal y distal a la lesión, que en este caso las férulas llegan hasta
por debajo del codo. Desde el punto de vista de recomendaciones para el paciente, la rehabilitación para la recuperación y funcionalidad completa de la mano. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctora, disculpe, yo sí tengo, bueno, creo que son 3 preguntas en una. A ver, Víctor. En lo de solución inmediata de la lesión, aunque no seamos como que personal especialista ortopédico, si estamos en el lugar donde la lesión ocurre, ¿es recomendable que nosotros realicemos una maniobra para enderezar el miembro, por decirlo de algún modo? ¿O Por deberíamos ejemplo, acudir de inmediato? ¿cuándo tienes el ámbito de responsabilidad para solucionar de manera inmediata la lesión? Si tienes una luxación interfalángica proximal de cualquier dedo de la mano, excepto el pulgar, como el dedo anular que les mostré, que les dije, esto es una imagen muy aparatosa, pero la lógica me dice que si una persona se cae y me dice, oye, mira, mi dedo está de esta forma, como les mostré en la imagen, puedes solucionarlo haciendo tracción y flexión, y ya la redujiste. Y después lo canalizas al especialista, pero la solución inmediata ya la redujiste, como en ese caso. En el caso de las lesiones por dedo dedo de beisbolista, puedes recomendar una férula, ya sabes cómo inmovilizarla y luego referir al paciente. En el caso de que sean lesiones que por su tipo de trazo, si tengo la radiografía y de acuerdo a cada una, ¿qué pueden solucionar? Los esguinces, algunos tipos de luxaciones, inmovilización de fracturas, pero sobre todo la identificación de las lesiones para saber hasta dónde llega mi ámbito de responsabilidad y lo puedo solucionar. No pueden ustedes hacer una aplicación de un yeso porque no está en su ámbito de conocimiento y responsabilidad. No pueden aplicar un material de osteosíntesis porque tampoco está en su ámbito de responsabilidad. Está en su ámbito de responsabilidad la identificación de la lesión, qué tipo de inmovilización le voy a hacer y si algunas están en mi ámbito de resolución inmediata, como ya se las he señalado, y el envío oportuno para que reciba el paciente el tratamiento adecuado. Algunas sí, no todas. Gracias, doctora. Y otra cosa, en dado caso de no hacer la reducción porque no esté dentro de mis capacidades o algo, ¿como de cuánto tiempo? Hay que enviarlo de perdón? manera inmediata. El paciente con una luxación debe ser reducido de manera inmediata. Si es una luxación que yo no puedo manipular porque me siento incompetente, porque hace una semana que le pasó al paciente se me presenta con un dedo luxado, no lo puedo. En el caso de lesiones recientes, de minutos, horas sí, pero si se trata de una lesión de 24, 48 horas, una semana de evolución, olvídenlo, no intenten nada. Ese paciente debe ser enviado al especialista. Sí, De acuerdo, gracias, doctora. Sí, muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Jóvenes. No, doctora. ¿No? Muy bien. Les recuerdo que en la próxima clase ya vamos a ver fracturas. Vamos a ir en orden ascendente y la próxima clase vamos a revisar, por favor, lean en la guía de práctica clínica la fractura de Coles. Vamos a ver los diferentes tipos de lesiones que ocurren a nivel de la muñeca, que son 3 tipos, básicamente Coles, Smith y Barton, ¿sí? Esas son las fracturas más frecuentes a nivel de la muñeca y las fracturas de la diáfisis del cúbito y el radio, con relación a la extremidad superior, y de ahí vamos a seguir subiendo. Pero los 2 componentes de esta clase son fracturas de la muñeca y fracturas del antebrazo. Y de las fracturas de muñeca, pues básicamente la Coles, que es de las más frecuentes, y las otras 2 son menos frecuentes, pero vamos a ver las diferencias. Es importante que las conozcan, porque bueno, luego cualquier fractura de muñeca le ponen de apellido fractura de Coles, y la fractura de Coles tiene características muy particulares. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien, jóvenes, les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho su asistencia a la clase del día de hoy. Les recuerdo los 2 temas, fracturas de muñeca y fracturas de la diáfisis del cúbito, para el próximo martes, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana, síganse cuidando, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Les agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias.
Gracias, Hasta doctora. luego, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Disculpe, creo que Adelante. una duda en el chat. Perdón, Creo que Miriam tiene una duda. no te escucho, cielo. ¿Me escucha? A ver, un momentito, no se vayan, un momentito. Voy a intentar contestar a través del chat, ¿de acuerdo?